Estoy estresado. ¿Pero qué es el estrés en realidad? El estrés es una alerta de peligro que representa una amenaza a nuestra supervivencia según nuestra propia percepción. ¿Y por qué digo nuestra propia percepción? La percepción es la realidad que interpretamos cada ser humano. No existe una realidad absoluta, solamente existen realidades interpretadas. Cada ser humano interpreta su realidad percibida en base a las cosas que vivió, sus experiencias. Pero esta percepción nos muestra cómo funcionan las cosas, cómo funciona la economía, cómo funciona el amor, cómo funcionan nuestras relaciones, nuestras amistades, cómo funciona nuestro trabajo, cómo funciona el mundo para nosotros. ¿Y por qué tenemos una percepción acerca del mundo? Porque la mente necesita encontrar la certidumbre. La mente no puede soportar la incertidumbre, porque la incertidumbre es no saber lo que va a pasar, no saber si yo voy a estar vivo, no saber qué factor va a amenazar a mi supervivencia. Por lo tanto, tener una certidumbre acerca de lo que va a pasar es un mecanismo para mantener bajos niveles de estrés. La certidumbre nos da seguridad para tomar decisiones, porque al tomar una decisión nosotros ya sabemos lo que va a pasar, porque el cerebro tiene una respuesta basada en mecanismos de supervivencia. El cuerpo reacciona ante el estrés porque intenta mantenernos vivos. Pero este conjunto de percepción, interpretación de nuestra propia realidad percibida, se llama ego y es la que a nosotros nos da comodidad. La comodidad mental es la llamada zona de confort, un conjunto de hábitos al que nosotros ya estamos acostumbrados, que no tenemos estrés porque sabemos lo que va a pasar. Entonces, el ego son las expectativas que nosotros tenemos del mundo, cómo el mundo se debería comportar hacia nosotros. Si tuvimos una mala experiencia sobre algo, probablemente tengamos la percepción de que ese algo es malo para nosotros. Entonces el estrés irrumpe el equilibrio de la certidumbre que nosotros sistemáticamente creamos. Pero volviendo a la zona de confort, todos tenemos una zona de confort que es la que llamamos una zona cómoda, a lo que nosotros ya estamos acostumbrados a que pase. Tenemos una cierta certidumbre porque sabemos que nos vamos a levantar a tal hora, que vamos a hacer tal cosa, que vamos a comer tal cosa a tal hora. Pero cuando experimentamos una salida de esa zona de confort, cuando nosotros experimentamos cosas a las que no estamos acostumbrados a que pasen, nos genera un cierto miedo, porque no tenemos esa certidumbre de lo que va a pasar. El ser humano tiende a tener miedo a lo desconocido. ¿Pero por qué tiende a tener miedo a lo desconocido? Porque la mente siente que no tiene herramientas para responder a esa determinada ocasión que nosotros no sabemos lo que va a ocurrir. Pensalo de esta manera. Si yo soy una persona extremadamente tímida, no me voy a considerar que tengo los mecanismos necesarios para afrontar una salida de la zona de confort. Y una salida de la zona de confort se traduciría en hablar con gente. Y esto se traduce en un descampado lleno de inseguridades, que a mí me generan ansiedad. Pero detengámonos en esta palabra, ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es una necesidad no satisfecha. Es una necesidad en la que el cuerpo percibe que no está satisfecha, que necesita algo. Es un grado de tensión, como que me falta algo, ¿sí? Y en la mente, la psicología humana tiene mecanismos para tapar esa ansiedad momentáneamente. ¿Con qué? Con sustancias extrínsecas. Es decir, alimentos, atracones, por lo general, adicciones, vicios, drogas, alcohol, hasta el sexo, hasta el apego de una persona que nos da satisfacción, nos da seguridad, nos hace sentir que tenemos las herramientas adecuadas para afrontar los problemas de la vida. Pero no todo es blanco y negro. Hay dos soluciones en las que nosotros podemos aplicar para afrontar el estrés. Una, teniendo un cambio de paradigma. ¿Para qué? Para tener la autoestima necesaria, para percibir que nosotros tenemos las herramientas adecuadas para afrontar a una determinada situación desconocida. Y la otra es mejorar la respuesta natural del estrés, teniendo hábitos sanos. Y los vamos a desarrollar a continuación. Empecemos. Pero ahora yo entiendo que es cuestión de percepción, pero ¿por qué tengo estrés realmente? El estrés puede ser ocasionado por factores extrínsecos y factores intrínsecos. Los factores extrínsecos son aquellos a los que no tenemos control de poder decidir qué ocurre. Y los intrínsecos son los que sí podemos decidir. ¿Por qué? Porque necesitamos un cambio de paradigma. En cuanto a los factores extrínsecos, está la sociedad. Nosotros no podemos elegir en qué grupo encajar en una sociedad en la que hay cada vez más grupos sociales y cada vez más división de creencias. Nosotros no estamos hechos para encajar en todos los grupos sociales que existen y es por eso que el hecho de no encajar en determinado grupo de amigos nos genera ansiedad, nos genera estrés.
y otros significados intrínsecos como son el hecho de alegarle un significado negativo a las cosas, el hecho de autoexigirse para tratar de impresionar a la gente, para tratar de demostrar algo que no sos. Esto es algo que debemos cambiar. Entregarnos amor propio es fundamental para combatir el estrés. Pero ahora, ¿cómo afecta el estrés a mi cuerpo? El estrés afecta de manera física y de manera mental. Innumerables síntomas que nosotros podemos sentir, hasta dolor de cabezas, migrañas, bajos niveles de energía, úlceras, desarrollo de enfermedades nuevas, cáncer. Entonces, tratar el estrés por la salud física y por la salud mental, que ya no está más que hablar, que la salud mental es esencial y el estrés afecta a nuestra salud mental, haciéndonos más infelices, dándonos menos autoestima, no disfrutando nuestra vida al 100%, dándonos nuestra improductividad, o sea, no poder concentrarnos, no poder realizar las tareas que queremos y por lo tanto no poder disfrutar nuestra vida. Pero ahora el cuerpo tiene una respuesta para determinados agentes estresantes y esta respuesta nos sirve, efectivamente nos sirve. Anteriormente, en épocas paleolíticas, cuando el ser humano tenía que cazar y recolectar, estaba disperso en un mundo lleno de predadores que nos atacaban. Entonces teníamos que tener un mecanismo del estrés de lucha o huida. Teníamos que tener energía en ese momento para luchar, teníamos que tener energía en ese momento para huir, de presas, de cazar determinado animal. Entonces, esta respuesta del estrés nos servía, pero hoy en día, esta respuesta del estrés se desencadena de manera crónica. Termina un agente estresante y empieza otro. Termina un agente estresante y empieza otro. Pero ahora volvamos a lo que realmente queremos. ¿Cómo tratamos el estrés? Hay dos maneras de tratar el estrés que son de forma complementaria. En primer lugar está mejorar la respuesta natural que tenemos ante el estrés, teniendo determinados hábitos saludables. Y en segundo lugar está un cambio de paradigma, para que tengamos la autoestima necesaria, para interpretar que tengamos los recursos, las herramientas necesarias para afrontar determinadas situaciones estresantes que por lo general generan incertidumbre. No sabemos qué va a pasar y no sabemos si realmente tenemos las herramientas necesarias para poder afrontarlos. Para mejorar la respuesta que tenemos al estrés, el consejo que yo te diría que te va a ir de excelente manera es la respiración profunda o la meditación. El hecho de que nosotros nos conectemos con el momento presente, que no estemos envueltos en nuestros pensamientos, en qué va a pasar, en qué tal si pasa algo, en qué tal si me va mal, si no me aceptan. Enfocarnos en el momento presente, escuchar lo que hay a nuestro alrededor, enfocarnos en nuestra respiración, meditar. Además, conectar con el momento presente nos genera una claridad mental en la que somos capaces de resolver los problemas. En segundo lugar está reducir los niveles de cafeína. Si vos sos una persona que toma demasiado café, que toma mucho té, mucho mate, guaraná o cualquier sustancia que contenga cafeína, vamos a hiperactivar al sistema nervioso dependiendo de la persona y en primer lugar vas a generar una respuesta de resistencia. Cada vez necesitamos más niveles de cafeína para que nos active y esto finalmente es adictivo. Y en segundo lugar, hiperactivas al sistema nervioso, lo cual estresa, aumenta los niveles de cortisol, por lo que probablemente sientas insomnio, dificultad para bajar de peso, porque estamos activando el glucocorticoide, que es el cortisol, que aumenta los niveles de glucemia en sangre, aumenta la proteólisis, es decir, rompe el músculo para aumentar los niveles de glucemia y que tengamos más energía, que estemos más enfocados, y además de reducir la respuesta a nivel mental que tenemos. Además, la cafeína se puede utilizar en puntos estratégicos. Ciclar la cafeína en momentos en los que nosotros necesitamos de verdad concentrarnos es una muy buena técnica para cumplir nuestras metas. Como tercer hábito saludable está la calidad y la duración del sueño. Tener una buena higiene de sueño en general disminuye los niveles de cortisol durante la noche, que es lo que nosotros queremos para poder volverlos a activar en situaciones estresantes de verdad y tener mayor resistencia al estrés. Imaginemos que yo tengo mala calidad de sueño. Si tengo mala calidad de sueño, por lo general el cortisol va a estar elevado a la noche. Y si está elevado a la noche, durante el día voy a tener bajos niveles de cortisol, bajos niveles de energía. Esto se traduce en insomnio, dificultad para concentrarse, ciertos síntomas que tienen que ver con una mala calidad de sueño. ¿Y cómo podés hacer para tener una buena calidad de sueño? En primer lugar está regular los hábitos en los que vos te acostás normalmente. Dormirse todos los días a una misma hora va a hacer que nuestro sistema hormonal
se acostumbre, que no se libere cortisol a cualquier hora del día, porque nosotros estamos acostumbrados a dormir de noche. Y eso lo que me lleva al segundo lugar. Dormir de noche es esencial. Sé que muchas personas no pueden porque trabajan de noche, pero el hecho de que nosotros tengamos un sistema de ciclo circadiano en el cual la luz del día nos hiperactiva, por la noche vamos a tener menor iluminación, por lo tanto vamos a tener mayor calidad de sueño. Y esta iluminación me lleva al punto 3. Disminuir los niveles de luz azul va a hacer que no se hiperactive tanto el sistema nervioso. Trata de apagar o al menos usar un filtro de noche si vas a usar el celular, no usar dispositivos, ya sea pantallas de celulares, tablets, televisores, 2 horas antes de dormir. O si al menos no podés apagarlos porque necesitas trabajar o por X motivo, trata de reducir el brillo y poner el filtro de luz azul, que por lo general atenúa un poco la pantalla, aumenta los colores cálidos y no hiperactiva tanto el sistema nervioso. Hacer entrenamientos de baja intensidad va a aumentar la resistencia al estrés. Hábitos como caminatas, trote, rutinas de ejercicio de pilates, yoga, gimnasio de baja intensidad, que no generen un alto nivel de estrés, va a hacer que efectivamente tengas una mayor respuesta hacia el estrés, que no te estreses tanto, que no liberes tanto cortisol a nivel fisiológico. Y por último tenemos a las hierbas adaptógenas. La más conocida es la ashwagandha y es una hierba adaptógena que reduce los niveles de cortisol. Y como segunda solución para aflojar el estrés, aflojar la tensión que tenemos, es el cambio de paradigma. Quiero que te concentres mucho en esta solución porque es un tema bastante complejo y que no muchas personas suelen pasar por ese proceso. Primero tenemos que entender que el problema no es el problema en sí. Pensá en un momento si viviésemos sin problemas, con la capacidad de crear lo que sea con un solo chasquido. ¿Qué sucedería? La vida se volvería totalmente aburrida, porque no tenemos problemas, no tenemos el punto de comparación en felicidad y de felicidad. Si no sabemos lo que es la infelicidad, ¿cómo vamos a saber lo que es la felicidad? No tenemos el punto de comparación. Los problemas son parte de la vida. No podríamos vivir sin los problemas, no tendríamos motivación para continuar, porque no hay dificultades. La gente tiene que pasar por los problemas para pasar su proceso, para crecer, para desarrollarse personalmente. Hay que vivir el proceso, nuestro propio proceso. Además, ¿por qué tener un problema sería algo malo? Porque para el ser humano un problema es algo que nos saca de nuestra zona de confort, que nos incomoda. Otro cambio de paradigma que es extremadamente necesario, que se relaciona con el anterior, es que los problemas son subjetivos. En la realidad ocurren hechos, pero nuestro ego los interpreta si son buenos o malos. Si son malos, generaría una resistencia. No quiero oponerme ante lo malo, no quiero oponerme ante lo incómodo. Reconocemos los hechos fuera, los interpretamos y generamos una respuesta. Si la respuesta va con unas creencias que benefician al estrés, no desencadenamos una respuesta totalmente incomodante, desencadenamos una retroalimentación positiva en el cual entendemos que es parte del proceso pasar por los problemas y es totalmente necesario para crecer. Sabiendo que lo que ocurre fuera de nuestra mente son solamente hechos neutrales, podemos aplicar el hecho de reinterpretar la situación, analizar bien lo que está ocurriendo en el momento presente que probablemente nos estrese. Imaginemos que estamos en una situación de tráfico totalmente estresante, vamos a llegar tarde al trabajo y necesitamos llegar ya porque ¿y qué tal si me despiden? ¿Y qué tal si me bajan el sueldo? No voy a poder tener suficiente para comer. Eso ya interpretamos como que amenaza nuestra supervivencia y no analizamos completamente la situación. Si nos conectásemos en el momento presente, analizamos la situación y la reinterpretamos como si fuese un hecho que en 2 meses nos afectaría en realidad, en un año después de ese hecho, ¿realmente nos seguiría afectando? Entonces, esto es lo que me lleva al tercer punto del cambio de paradigma, no victimizarse. Nosotros tenemos el poder sobre la hora, pero del pasado y del futuro no tenemos. Solamente tenemos el poder para actuar sobre la hora y preocuparnos por lo que puede llegar a suceder. No es lógico. Quizá para nuestro ego sí, porque necesito generar mecanismos que me salven de no morirme, pero lógicamente no son cosas que nos van a afectar, porque tampoco podemos controlar el pasado, tampoco podemos controlar el futuro. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora
para solucionar nuestros problemas. Entonces, el hecho está en no victimizarse y solucionar los problemas en el momento presente. Porque después de todo, no podemos controlar los factores externos, pero sí podemos construirnos a nosotros mismos para afrontar esos factores externos que nos agreden constantemente, que nos producen estrés. Si te quedaste hasta esta parte del video, quiero presentarte un ejercicio para solucionar tus problemas en el momento presente, no en el pasado ni no en el futuro. Quiero que escribas en una hoja de papel un solo problema que tengas que solucionar. Si no tiene solución, no lo consideres como un problema y soltalo, porque solamente es una cadena que atamos sobre nuestro propio jardín, y nuestro jardín es nuestra mente, de forma metafórica. Ese problema, busca una solución y planificala, para después liberarte y no tengas ese problema de estrés, pero en el momento presente. ¿Qué puedo hacer ahora que en el futuro no me va a traer problemas? Como conclusión, el estrés es nocivo para la salud y es un daño provocado por nuestra propia percepción. Y la ansiedad es un producto de tus propios pensamientos, no es un desequilibrio hormonal, no es que lo tengas que solucionar con una pastilla, sino que actuando sobre tus pensamientos, vos podés controlar la ansiedad y el estrés.